Bienvenidos a la sección número 5 de la serie Una respuesta al doctor Alberto Dreyer, al video La naturaleza humana de Jesucristo. Esta sección lleva por título una pregunta, también como la anterior, y es la siguiente. Engendrado por el Espíritu significa en naturaleza espiritual no caída. En esta ocasión intentaremos dar respuesta a una interrogante que surge de un concepto transmitido por el Dr. Dreyer en su exposición, tanto en su video como en su documento. El concepto transmitido es el siguiente: la naturaleza humana espiritual asumida por el Hijo de Dios en la encarnación no pudo ser una naturaleza caída, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo y no por hombre. Repito, el argumento en sí del Dr. Dreyer. La naturaleza humana espiritual asumida por el Hijo de Dios en la encarnación no pudo ser una naturaleza caída, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo y no por hombre. Otra forma de decirlo: la razón por la cual la naturaleza humana de Cristo en el área espiritual no podía ser una naturaleza caída es que el engendramiento de Cristo en el vientre de María fue obra del Espíritu Santo y no de hombre. ¿Estamos claros en el concepto? Espero. Es decir, la naturaleza espiritual de nuestro Señor no pudo nunca ser una naturaleza caída, pecaminosa, porque quien lo engendró a Él fue el Espíritu Santo. Esto lo recalca el expositor tanto en su video como en su documento. En el video enfatiza el punto recalcando que solo Adán y Jesús tuvieron como único padre a Dios, y que eso no se dio con ningún otro ser humano aparte de ellos dos. Mientras que en el documento expresa su argumento de la siguiente forma, en la página 5. Fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo. Por consiguiente, su naturaleza espiritual fue impecable, sin mancha, sin tendencia al mal. Repito. Fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo. Por consiguiente, su naturaleza espiritual fue impecable, sin mancha, sin tendencia al mal. Página 2, me parece que dije la 5, ¿verdad? Página 2 del documento. En esta sección nos dedicaremos a analizar ese argumento, y lo haremos abordándolo como la respuesta a una pregunta que contiene en sí dicho argumento ya mencionado. La pregunta es la siguiente: engendrado por el Espíritu Santo significa o quiere decir obligatoriamente que ese engendramiento fue en naturaleza espiritual no caída. Eso es lo que significa ser engendrado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y cuál es la posición de Elena G. de White al respecto? Ese argumento del expositor puede sostenerse con las Escrituras y los testimonios. Veamos. El hecho de que el engendramiento de Cristo en María fue obra del Espíritu Santo le da a Jesús una naturaleza espiritual distinta a la de un nacido de nuevo. Dicho de otra forma, ¿puede el Espíritu Santo engendrar vida o dar vida donde ya hay naturaleza humana caída? ¿O solo puede dar vida donde no haya naturaleza humana caída? Espero estar transmitiendo el punto. Otra forma de expresarlo:
o de expresar la misma pregunta. La naturaleza humana caída le impide o le es un obstáculo al Espíritu Santo para crear o engendrar una vida nueva en esa naturaleza caída. Por otro lado, la naturaleza nueva que se implanta en el hombre caído y lo convierte en ese momento en un nacido de nuevo, cuando éste acepta el plan de la salvación. ¿Qué tipo de naturaleza es? ¿Hay alguna tacha o algún defecto en esa nueva naturaleza que la Biblia llama naturaleza divina en 2 de Pedro 1:4? Es decir, el hecho de que la naturaleza en la que se implanta la naturaleza divina es una naturaleza caída, ¿esto afecta a la naturaleza divina en algún sentido? ¿O la rebaja? ¿O la contamina por el hecho de unirla a la naturaleza caída? Por supuesto que no. ¿Cómo podría ser tal cosa? Lo divino no puede ser contaminado o afectado de ninguna forma por lo pecaminoso. Mientras que a la inversa sí se da, pues lo divino afecta positivamente a lo pecaminoso, en algunos aspectos controlándolo y en otros aspectos transformándolo. Esto último fue precisamente lo que se dio en la encarnación. Acerquémonos un poco más a este sagrado tema, siempre con pies descalzos y en completa dependencia de la dirección divina para no errar en algo tan solemne. ¿En qué consistió la encarnación del Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que ocurrió en el vientre de María? Intentemos ver si logramos dar por lo menos con lo que nuestra tan limitada capacidad nos permite como humanos caídos. Conscientes de que nunca podremos ni siquiera acercarnos al fondo de este sublime tópico, intentemos captar por lo menos parte de lo que ha sido revelado al respecto, para que en alguna medida podamos comprender y disfrutar el maravilloso plan de la salvación centrado en la encarnación, vida, muerte, resurrección, ascensión y regreso de nuestro Señor. ¿En qué consistió la encarnación? ¿Qué significa que Dios se hizo hombre? ¿Qué implicaciones tiene ese acto divino para nuestra vida como personas caídas pero nacidas de nuevo? Siendo el menos capaz para intentar exponer o explicar un tema como este, también mi agradecimiento al Señor es grande por darme ese honor, ese privilegio en esta ocasión. De entrada pido perdón sinceramente a nuestro Señor si en algo de lo que aquí exprese falte yo a la santa palabra de Dios en mi limitado conocimiento de un tema tan profundo y misterioso como lo es la encarnación de Cristo. Con eso en mente y siempre abierto a cualquier corrección que se fundamente en la Biblia o en los testimonios de Elena G. de White, iniciemos este maravilloso estudio que a la vez, como bien sabemos, hace las veces de una respuesta al doctor Alberto Dreyer. Es importante recordar en este sentido que con esta exposición se intenta contestar si es posible o no que la naturaleza divina engendre vida nueva, perfecta, sin tacha, en carne pecaminosa, o si para que esa vida sea engendrada se requiere que la carne en la que se engendra sea no pecaminosa. Iniciemos nuestro estudio con una declaración de Elena G. de White que describe en una forma muy sencilla, muy fácil de entender, qué es la encarnación. La declaración es sobre los discípulos de Jesús y dice así, entre otras cosas: Deseado de todas las gentes, edición 1955, página 468. Mirándole en su humillación, ellos a él, mientras andaba como hombre entre los hombres, no habían comprendido el misterio de su encarnación, el carácter dual de su naturaleza. Sus ojos estaban velados, de manera que no reconocían plenamente la divinidad en la humanidad.
¿Qué tenemos en esta declaración? Bueno, se nos dice aquí que la encarnación no es otra cosa que la divinidad en la humanidad. Es decir, la divinidad asumiendo humanidad, lo que conduce o termina en dualidad de naturalezas o naturaleza dual, usando el término de Elena de White. Entonces, ¿qué es la encarnación? Es aquel acto divino a través del cual la naturaleza divina se une a la naturaleza humana, creando una nueva vida, un nuevo ser humano al que se le pondría por nombre Jesús, según Mateo 1:21. El nombre sería por su carácter salvífico, porque Jesús significa Yahweh salvación. En hebreo se escribe igual que Josué. Volviendo al punto, la encarnación es el acto divino del Espíritu Santo, donde a la divinidad de Cristo se le añade humanidad, y esa unión de naturaleza divina con naturaleza humana da como resultado al Dios hombre llamado Emmanuel, Dios con nosotros, según Mateo 1:23. Ahora bien, como el acto divino de la encarnación implica un proceso de unión de naturalezas divino-humana, a fin de comprender lo que en verdad sucedió en ese acto divino, se hace necesario tener claro el tipo de naturalezas implicadas en ese acto. Cuando hablamos de naturaleza divina, no hay mayor problema en entender a qué naturaleza nos referimos. Esto porque, puesto que solo hay un Dios verdadero, y fue Él el que llevó a cabo la encarnación, entonces la naturaleza divina que se une a la naturaleza humana solo puede ser única, solo puede ser una, la única que existe. Por eso mencionábamos que no hay ningún problema en identificar qué naturaleza era esa. Pero cuando vamos al otro lado, a la otra área, la naturaleza humana, con la que se une la naturaleza divina, en el acto divino de la encarnación, sí hay ciertas dificultades que necesitan resolverse. ¿Por qué estas dificultades y cuáles son? Veamos. La historia de la humanidad nos orienta en el sentido de que cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, a su semejanza. Génesis 1:26. Pero este estado de naturaleza perfecta en todo sentido no duró mucho debido a la caída de Adán y Eva en el pecado. Eclesiastés 7:29. Entonces, a partir del momento en el que el hombre peca contra Dios, su naturaleza como humano da un giro total. Ahora es una naturaleza humana caída, corrupta, perversa y muchas cosas más. De tal manera que según el registro bíblico, el ser humano tiene ahora experiencia con dos tipos de naturaleza. La perfecta, cuando fue creado, y la caída, la deteriorada, a partir del momento en que pecó contra Dios. Y es aquí donde surge la disyuntiva o la necesidad de identificar a cuál de estas dos naturalezas es que se une la naturaleza divina o la divinidad en el acto de la encarnación. Es decir, cuando se da ese acto divino de la encarnación del Hijo de Dios, ¿a cuál naturaleza humana se une la divinidad? ¿A la de Adán antes de la caída o a la de sus descendientes después de la caída de éste? Bueno, de entrada hay que decir que la primera opción, por la vía del sentido común, queda descartada de inmediato. ¿Por qué? Muy sencillo, muy simple. ¿De dónde tomaría Dios la naturaleza humana perfecta, no caída de Adán, 4000 años después de su caída? Piensen. O pensemos. Para que existiera esa posibilidad, tendría Adán que haber engendrado un hijo o varios hijos en su estado o condición no caída, es decir, antes del pecado, de tal manera que aunque él, Adán, hubiese caído en pecado y también Eva, habrían permanecido aquí en la tierra hijos suyos, sus descendientes, que si no fallaban como él falló,
Si no caían en pecado, habrían conservado su naturaleza humana perfecta, porque el pecado de Adán no tendría por qué inculpársele a ellos si no pecaban como él lo hizo. Esto porque según Ezequiel 18:20, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, excepto que ambos participen en el pecado. De tal manera que si Adán hubiese tenido descendencia en su estado no caído, y esos hijos, o por lo menos algunos de ellos, no hubieran caído en pecado, entonces, cuando la divinidad se une a la humanidad en el acto divino de la encarnación, tiempo después de la caída de Adán, podría hablarse en términos de que ese acto pudo realizarse en un ser humano, una mujer en este caso, cuya humanidad era perfecta, no caída, si es que se mantuvo en ese estado de perfección desde que fue engendrada por Adán en su estado no caído hasta el momento en el que se dio la encarnación del Hijo de Dios, alrededor de 4000 años después de la caída de Adán. Si esa opción hubiese existido, no habría ningún problema en aceptar que en el acto divino de la encarnación la divinidad se unió a la humanidad, estando la humanidad, en un estado de perfección, en un estado no caído, pues existiría la persona en la que podría haberse dado ese acto divino. Y en tal caso, creer que la naturaleza humana que tomó el Hijo de Dios en la encarnación fue naturaleza humana no caída, sería lo más lógico, y no habría nada que objetar a dicha idea, excepto el hecho de cómo representaría al hombre nacido de esa unión de lo divino con lo humano no caído a los hombres y mujeres caídos. ¿Cómo traería salvación para ellos? Pero no es el punto ahora. Lo veremos en otra ocasión. El punto aquí es que mientras Adán estuvo en su estado no caído, no engendró descendencia, sino que según el registro bíblico, su primer descendiente vino a la existencia después de que Adán ya había caído en el pecado. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, ellos eran los únicos seres humanos que había en la tierra. Esto porque no tuvieron descendencia antes de la caída. Por lo tanto, cuando ellos caen en pecado, no queda ya ningún humano sin pecado en la tierra, puesto que ellos fueron los primeros, pero no solo los primeros, sino los únicos. La pregunta entonces es, quienes enseñan que la naturaleza humana que tomó el Hijo de Dios en la encarnación fue una naturaleza humana no caída, ¿de dónde toman a la persona en la que se dio eso? ¿De qué lugar del planeta? ¿Quién era esa persona? Que 4000 años después de la caída de Adán y Eva, todavía estaba aquí y se mantenía sin caída. ¿Quién era esa persona? Sí, yo sé que ustedes estarán preguntándose, ¿cómo que quién fue esa persona? Si todos sabemos que fue María. Pero entonces tenemos un problema teológico enorme aquí. ¿Cuál? Todos sabemos, ¿sí?, que el acto divino de la encarnación se dio en María. Así lo dice la Escritura y nadie discute eso. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, en verdad, son varios los problemas. En primer lugar, si la naturaleza humana que el Hijo de Dios tomó en la encarnación era una naturaleza no caída, entonces hay que asumir obligatoriamente que esa condición no caída era la condición de María. Puesto que fue en ella que se dio el acto divino de la encarnación. Fue de ella que la divinidad tomó humanidad para unir ambas naturalezas. Solo en una persona se dio el acto de la encarnación, en María, en nadie más. Entonces, si solo en ella se dio dicho acto, y por supuesto que no podría darse en nadie más, porque la encarnación es un acto irrepetible, solo pudo ocurrir una vez, solo de ella pudo haber tomado Dios la naturaleza humana a la que unió con la naturaleza divina. ¿Y qué naturaleza humana tenía María? Bueno, a menos que se acepte la descabellada idea mencionada al principio de descendientes de Adán que nacieron antes de su caída y que de ese linaje viene María, solo queda una realidad. La naturaleza de María era una naturaleza caída,
como la de todos sus antepasados, puesto que todos descienden del Adán caído. No hay otro linaje humano fuera del linaje del Adán caído, y de ese linaje viene María, excepto que no fuera ella de este mundo, y ahí entramos en problemas mayores todavía. Y la genealogía del capítulo 1 de Mateo remonta a los antepasados de María hasta Abraham, no porque de Abraham a Adán fuera distinta u otro linaje, sino por propósitos teológicos propios del Evangelio de Mateo, pues todos sabemos que desde Adán el linaje es el mismo. De tal manera que quienes insisten en que la naturaleza humana que tomó el Hijo de Dios en la encarnación fue una naturaleza no caída, tienen el desafío de encontrar y presentar a ese ser humano, mujer, que existía 4000 años después de la caída de Adán y que además de proceder de un linaje nacido antes de la caída de Adán y Eva, que de paso para tales efectos tendrían que hacerse otra Biblia, se mantenía esa persona en ese estado sin caída y que en esa condición se dio en ella el acto divino de la encarnación. Tendrían que demostrar todo eso con la Biblia. Si somos conscientes de que ese estado no caído en la humanidad de María es el concepto católico romano, estamos aquí ante un problema serio, por eso les decía que son varios los problemas. Bien, está también ese desafío. Permítanme ponerlo de otra forma. ¿De dónde toma María esa naturaleza no caída? ¿De cuál de sus antepasados? Solo pedimos un nombre y nos basta. Tanto a los defensores católicos del concepto de la Inmaculada Concepción de María, como a los de la nueva teología en la Corporación Adventista, que de paso en el fondo es el mismo concepto. ¿O no? También les invito a demostrar que lo que están defendiendo no es el mismo dogma católico de la Inmaculada Concepción de María, y no solo de ella, sino de todos sus antepasados. Eso es más amplio, aún que el dogma católico romano. Los defensores de la nueva teología en el área de la humanidad de Cristo, en el marco de la Corporación Adventista, insisten en que es una calumnia hacia ellos el que se diga que creen, enseñan y defienden el dogma católico de la Inmaculada Concepción de María, al enseñar que Cristo tomó una naturaleza humana no caída, ya que según ellos a esa conclusión han llegado no porque eso tenga alguna relación con el dogma de la Inmaculada Concepción de María, sino por el hecho de que quien lo engendró a Jesús fue el Espíritu Santo y no hombre alguno. Ellos dicen, esto no tiene nada que ver con la Inmaculada Concepción de María. Bueno, analicemos su argumento, midamos su validez y descubriremos si es allí donde realmente está la base de los defensores de la nueva teología en esta área, o si sigue viéndose a todas luces que la base, la plataforma para la teoría de la naturaleza humana de Cristo espiritual no caída, sigue siendo el dogma católico de la Inmaculada Concepción de María, por más que se niegue dicha relación, dicha dependencia. El argumento usado, en pocas palabras, es el siguiente: la naturaleza humana de Cristo no puede ser caída por el simple hecho de que quien lo engendró fue el Espíritu Santo. Eso es todo, no hay más que eso, dicen ellos. Pesemos este argumento, porque ellos también tienen derecho a que se les atienda sus puntos de vista. Todos tenemos ese derecho. Pero el tener derecho a expresar nuestras ideas no significa que los demás deban aceptar mis conceptos así por así. Tanto el derecho de expresión es de todos como lo es el de la aceptación o no de tales conceptos. ¿Y qué de este argumento?
que es el mismo precisamente expresado por el doctor Alberto Dreyer en su exposición, como ya leímos al principio, y que no hace mal recalcarlo a fin de analizarlo ahora más detalladamente. Él dice así: fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo. Por consiguiente, su naturaleza espiritual fue impecable, sin mancha, sin tendencia al mal. ¿Es esto así? Es decir, por el hecho de que nuestro Señor fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo, se sigue, por orden lógico, que la naturaleza espiritual que allí surge tiene que ser una naturaleza sin tendencia al mal, es decir, no caída. Veamos. De mucha utilidad puede ser para entender este asunto un estudio de comparación que arroje luz al respecto. ¿Comparación de qué? De otro acto de Dios, efectuado también por el Espíritu Santo, y que da como resultado una nueva creación. Me refiero al acto del nuevo nacimiento en ocasión de la implantación de la naturaleza divina en los hijos de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de ese acto, llamado en la Biblia nuevo nacimiento? Hay engendramiento por parte de Dios a través del Espíritu Santo que da como resultado una nueva vida, una nueva creación producida por la implantación de la naturaleza divina en un ser humano. Es el mismo Padre, es el mismo Espíritu el que engendra. Es la misma naturaleza la que se une con la humana, la naturaleza divina. Es la misma vida la que surge como resultado de ese proceso, una vida santa, inmaculada. Pero es aquí donde está el meollo del asunto. Esa vida santa, inmaculada, irreprensible, etcétera, que se origina a partir de la implantación de la naturaleza divina en el ser humano que acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, se lleva a cabo a partir de allí en una naturaleza humana que, aunque ha sido regenerada, sigue siendo caída, con tendencia al mal, y así permanecerá hasta el día de la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo. Los proponentes de la nueva teología dicen: el Espíritu Santo no puede engendrar una vida en la cual se mantenga espiritualmente la tendencia al mal. Dicho de otra forma, no puede darse el hecho de que una criatura que ha sido engendrada por el Espíritu Santo tenga, o en su caso conserve, las tendencias al mal de la naturaleza humana caída en el área espiritual. Por lo tanto, siendo que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, era imposible que hubiera en su humanidad naturaleza espiritual caída. Había en él naturaleza caída, pero solo en el área física, en debilidades inocentes, no pecaminosas, sueño, hambre, cansancio, etc. ¿Es esto así, hermanos amados? ¿Es esto lo que enseña la Escritura? ¿Es esto lo que enseña Elena G. de White? Avancemos. Continuando con la comparación entre lo que se dio en la encarnación de Cristo y lo que se da en el nuevo nacimiento del creyente, en lo que respecta a la naturaleza divina al entrar en contacto con la humana y los efectos correspondientes, hay algunas preguntas que pueden ayudar en algo a la comprensión de esta temática tan delicada. Iniciemos con la pregunta que es parte del título de nuestra serie. ¿Engendrado por el Espíritu Santo significa en naturaleza espiritual no caída? Esta pregunta, aun cuando de entrada parece simple, requiere alguna explicación a fin de entenderla bien. Así que vamos a plantearla de varias formas. El hecho de que el Espíritu Santo engendre una nueva vida implica automática y obligatoriamente que en donde esa nueva vida tiene lugar, tiene que ser en una naturaleza no caída, porque el que engendra es el Espíritu. Otra forma de hacer la misma pregunta: cuando el Espíritu Santo engendra una nueva vida en un ser humano, en ese mismo acto elimina de ese humano en el que crea la vida nueva las tendencias al mal que había en él por naturaleza.
En el caso de Jesús, cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, en ese mismo acto, los genes proveídos por María y por lo tanto con tendencias al mal son eliminados y entonces no transmitidos a Jesús, de tal manera que Él nace con una naturaleza espiritual no caída, o lo que es lo mismo, sin tendencias al mal. O sea, con una naturaleza humana distinta a la de su madre, o igual a la de ella, pero según el dogma católico romano. Si esto es así, que Jesús no tuvo la misma naturaleza espiritual de su madre, entonces, ¿para qué utilizó Dios la persona de María, su organismo, para engendrar a Jesús en ella? Los promotores de la nueva teología dicen para que proveyera la parte física, no la espiritual. Pero en tal caso, hermanos y amigos, la voluntad de Jesús, que no tiene nada que ver con lo físico, ¿no era humana? ¿Qué voluntad era esa? Leemos en Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué dijo Jesús esto? ¿Qué voluntad era esa? ¿Es que la voluntad divina de Jesús puede no ser la misma que la del Padre? No, mis hermanos, cuando Jesús expresó no se haga mi voluntad sino la tuya, hablaba de su voluntad humana. María proveyó para él no solo su físico, sino su naturaleza completa, que implica, abarca la voluntad que se desempeña en el área espiritual. Tampoco es cierto que el Espíritu Santo, al engendrar una nueva vida, elimina o desaparece la tendencia al mal habida en ese ser humano. Eso es del todo claro en el Nuevo Testamento. Aquellos que creen en Jesucristo y por lo tanto son engendrados por el Espíritu Santo, no se les elimina la tendencia al mal de su naturaleza caída en la que vinieron a este mundo. Eso no necesita ser demostrado, porque si así fuera, todos los nacidos de nuevo ya no tendrían tendencia al mal. Por lo tanto, ser engendrado por el Espíritu Santo no implica, ni mucho menos significa, naturaleza espiritual no caída. No significa que el que diga que alguien fue engendrado por el Espíritu Santo implica que lo que está diciendo es que esa persona nunca ha tenido naturaleza espiritual no caída. Esto puede verse con total claridad tanto en la Biblia como en los escritos de la hermana White. Algunos ejemplos conocidos por todos: Juan 1, 12 y 13 de la Reina Valera revisada del 60. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este texto es de gran valor en nuestro estudio por varias razones. Nos dice que, 1, los que son engendrados por el Espíritu Santo, engendrados de Dios, son seres humanos con naturaleza humana espiritual caída. Que es así se sabe porque son engendrados por creer en Cristo. Y si tuvieron que creer en Él es porque son pecadores. Y no existe un pecador sin naturaleza humana caída. 2, son engendrados, o estos engendrados, son llamados también hijos de Dios, así como Cristo fue llamado también hijo de Dios, al ser engendrado por el Espíritu Santo, según Lucas 1:35. Ahora bien, en este segundo aspecto, a saber, que se pasa a ser hijo de Dios al ser engendrado por el Espíritu Santo, los proponentes de la nueva teología argumentan que aun cuando a los nacidos de nuevo se les llama hijos de Dios, a ninguno se le llama el Hijo de Dios. Y que esta exclusividad para Cristo demuestra que su engendramiento fue de distinta naturaleza al engendramiento de los nacidos de nuevo, aun cuando en ambos casos el engendramiento lo realiza el Espíritu Santo. Y esa exclusividad de Cristo como Hijo único, por el hecho de ser engendrado en forma exclusiva, única, intentan fundamentarla con los textos donde nuestro Señor hace alusión a su naturaleza de Hijo como única.
exclusiva, no compartida con nadie. Textos como Juan 20:17, donde leemos, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ellos dicen, este texto evidencia que Jesús no consideró que su engendramiento por el Espíritu Santo en el vientre de María fuera de la misma naturaleza que el engendramiento del Espíritu Santo en los nacidos de nuevo, y que esto se ve en el hecho de que Jesús no dice nuestro Padre, ni nuestro Dios, sino mi Padre y mi Dios, y vuestro Padre y vuestro Dios. Es decir, en ese vuestro no está incluido Él, Jesús, porque Él es hijo único, por la naturaleza exclusiva de su engendramiento. Y que eso es así porque Jesús fue el único humano, además de Adán, que tuvo a Dios por Padre sin intervención de hombre. Y que esa es la razón por la que el término hijo para Él es exclusiva. Y eso a la vez significa que su engendramiento en María fue de una naturaleza exclusiva, única, en el sentido de que en nadie más se puede dar engendramiento produciendo lo que se produjo en María, un nuevo ser sin naturaleza espiritual caída, un ser con la misma naturaleza espiritual que tenía Adán antes de la caída. Esto porque en su engendramiento no participó hombre. ¿Qué decir a eso? ¿Es eso así? ¿Se encuentra este razonamiento en las Escrituras? ¿Hay fundamento para estos conceptos en los escritos de Elena G. de White? Veamos. Hay que decir en primer lugar que algunos de los conceptos mencionados y defendidos por los proponentes de la nueva teología en este asunto son así. Tienen un asidero fuerte en la Biblia. Pero otros de los conceptos que están mezclando con los que sí son bíblicos no pueden demostrarse con la Biblia. Y más bien contradicen sus enseñanzas, las bíblicas. Y por lo tanto, la idea final del argumento es también infundada en las Escrituras. Es decir, no procede de la Biblia, sino que más bien la contradice. ¿Cuáles son los conceptos que sí son bíblicos y cuáles no? Vamos a ver. Conceptos que sí son bíblicos. Que Cristo es Hijo de Dios en sentido único, exclusivo, no compartido con nadie, con ningún otro ser del universo. Eso es bíblico. Y esa es la razón por la que él usa frases como mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Y hay otras más. Por ejemplo, cuando enseña a sus discípulos a orar, les dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí Jesús no se incluye en ese nuestro, sino que les dice, vosotros oraréis así. Y hay más textos que resaltan la exclusividad de Cristo como Hijo de Dios único. Repetimos que eso sí es enseñanza bíblica. Cristo es el Hijo de Dios en forma exclusiva, única, no comparte ese título con nadie. Es uno de sus títulos exclusivos. ¿Dónde está el problema entonces? En el argumento de los defensores de la nueva teología en esta área. El problema está en la razón que dan para la exclusividad de Cristo como Hijo de Dios. Ellos dicen que lo que hizo que Cristo fuera el Hijo exclusivo de Dios, el Hijo único, fue el hecho de que fue engendrado en María por el Espíritu Santo sin intervención de hombre alguno. Ese concepto es el que no es bíblico. Es bíblico que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo en María sin intervención alguna de hombre. Eso es bíblico. Pero de ahí a decir que el engendramiento de Jesús en María por parte del Espíritu Santo es lo que hace a Jesús Hijo único de Dios, por tener a Dios por Padre y no a ningún hombre, no es una enseñanza bíblica. ¿Por qué? Veamos. El Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, en su naturaleza exclusiva de Hijo, en esa naturaleza única que Él no comparte con nadie, ya existía antes de que se diera la encarnación. Antes de que el Espíritu Santo engendrara a Jesús en el vientre de María, ya existía esa exclusividad del Hijo de Dios. La encarnación
no es lo que le da a Jesús el título exclusivo de Hijo de Dios, porque ese título, repetimos, ya lo tenía él antes de hacerse hombre, antes de la encarnación. Ya se lo llamaba Hijo antes de ese acto. Olegario González de Cardedal lo supo expresar muy bien cuando, al referirse al acto de la encarnación del Hijo de Dios, dice: el que era hijo desde siempre con el Padre, comienza a ser hombre, tomando nuestra forma de existencia, nuestra carne. Cristo llega a ser como hombre, lo que ya era desde siempre como hijo. Ese está en Cristología, Olegario González de Cardedal, de Biblioteca de Autores Cristianos, página 384. Es que, hermanos y amados, que Él ya era hijo único antes de la encarnación, es la enseñanza de la Biblia por doquier en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se nos dice en Juan 3:16 que Dios dio a su Hijo unigénito. Y esto no puede ser si ese Hijo único no era ya, antes de que nos fuera dado. No se puede dar lo que no existe. Así de simple. Si el Hijo único nos fue dado por el Padre, esto solo puede ser posible si ya ese Hijo único existía antes de la encarnación de ese Hijo único en el vientre de María. Otro ejemplo, Juan 3:17. Allí leemos que envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Pero, otra vez, si el Hijo único del verso 16 es enviado, según el verso 17, es porque ya era Hijo único. De otra manera, ¿cómo puede ser enviado un Hijo único que todavía no es? O como lo expresara Benjamin B. Garfield en su obra El Señor de la Gloria, página 198. Dice él: la fuerza de un pasaje como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, parece girar sobre la intimidad de la relación expresada por el término Hijo único, que ya existía antes de darlo. De otro modo, ¿en qué forma hay que medir la grandeza del amor expresado por el Padre? De modo similar, en un pasaje como 3:17 de Juan, parece haber la implicación de la filiación como subyacente en la misión. Fue enviado para esta misión porque era el Hijo, no para ser el Hijo porque fue enviado. Cristo ha sido el Hijo único desde siempre, no a partir de su encarnación, hermanos queridos. O como lo dijera Oscar Cullmann en Cristología del Nuevo Testamento, página 344. Dice: van tan lejos la unidad de voluntad y acción del Padre y del Hijo, que el Hijo incluso participa en la creación de la vida, que es la obra por excelencia del Padre. Así como en el principio es el Hijo mediador de la creación, puede también en colaboración con el Padre resucitar muertos. Y en relación al Hijo como enviado, como viniendo del Padre y por lo tanto siendo ya el Hijo antes de la encarnación, Cullmann agrega: sin duda, no se echa al olvido nunca que el Padre mayor es que el Hijo, pero mayor solamente en tanto que el Hijo, portador de la revelación, viene del Padre y al Padre vuelve. Es por eso que el Evangelio puede llegar a hacer afirmaciones tan vigorosas como esta: yo y mi Padre somos uno, Juan 10:30. El Padre está en mí y yo en el Padre, Juan 10:38, que recuerdan las declaraciones del prólogo sobre el Logos. El Hijo de Dios proclama abiertamente su preexistencia. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:56. Y en relación al uso del término Hijo de Dios por Pablo en Hebreos 1, Cullmann dice: para probar el carácter único del Hijo, el autor de Hebreos, muestra con la ayuda de citas del Antiguo Testamento que el Hijo está por sobre todas las criaturas, por encima de los ángeles, Hebreos 1:5 y siguientes, y de Moisés, y que no es sino un siervo.
3, 6 y siguientes. Ningún otro escrito del Nuevo Testamento, aparte del Evangelio de Juan, afirma tan vigorosamente la divinidad de Jesús. La expresión Hijo de Dios expresa aquí la unidad de Dios, como en Juan 10, 33 y 36. Los Salmos, por ejemplo, 45, 7 y siguientes, 102, 25, se aplican a Jesús y puede así ser llamado directamente Dios. Hebreos 1, 8 y siguientes, pudiendo atribuírsele la creación del mundo, 1, 10 y siguientes. Hay que observar muy especialmente la fórmula que introduce estas citas. Él dijo al Hijo. Ser hijo de Dios significa pues participar totalmente en la divinidad del Padre. Eso está en la página 349 del mismo libro. Bien, hay muchas declaraciones más de eruditos en ese sentido, pero podemos ver entonces por qué es que Jesús habla del Padre en un contexto de filiación única, con frases como mi Padre, y no incluye en esa filiación a ningún ser creado. No es como se nos quiere hacer creer por los defensores de la nueva teología, por haber sido engendrado como hombre por el Espíritu Santo en María, sino por su filiación divina con el Padre como hijo desde la eternidad misma. Él es el único Hijo eterno. En ese sentido, es en el que Él no se incluía en la frase Padre nuestro. Él es único en su género. Lo que sucede es que ese Hijo único, que era Dios igual al Padre, se hizo hombre en la encarnación, al unir divinidad con humanidad en el vientre de María. Y al nacer de ella, nace el nombre y el hombre Jesús. No el Hijo de Dios, que ya era desde la eternidad. No es eso lo que nace. Nace el hombre Jesús, la criatura humana a la que se le da el nombre Jesús. La divinidad no puede nacer, porque entonces no sería divinidad. Nace la humanidad que fue creada en el vientre de María. ¿Y por qué dice entonces se le llamará su nombre Jesús al santo ser que nacerá? Bueno, ya se había dicho de él también en Isaías 9:6, este será el nombre con el cual le llamarán, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y pregunto, ¿no se le llamaba así antes de que naciera de María? Entonces, y se le llamará, no significa que a partir de allí. Lo que está diciendo el texto es que será reconocido como tal. Eso es lo que está detrás de esa declaración. Si lo que nació de María fue el Hijo de Dios único o unigénito que fue enviado, que de paso sería una contradicción, puesto que no puede nacer después de ser enviado. Pero si así fuera, entonces es cierto el dogma católico romano que enseña que María es madre de Dios. Para que María sea madre de Dios, tuvo Dios que haber iniciado o tenido su origen en el vientre de María. ¿Y cómo puede ser semejante aberración? Si fue el mismo Dios el que engendró en María a Jesús. ¿Acaso puede haber un razonamiento más ilógico que ese? Y ahora bien, ¿quiere decir que Jesús no fue llamado Hijo de Dios por la encarnación? No, no quiere decir eso. Jesús fue llamado Hijo de Dios por la encarnación, por supuesto. Es así. Esa es una de las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Sobran los textos para probarlo. Otra pregunta importante a aclarar. El hecho de que Jesús haya sido engendrado en un vientre, en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo, ¿no lo hace a él único, exclusivo, como persona? Sí, es así. Eso también es cierto, eso es indiscutible. Ningún ser humano ha venido ni vendrá a este mundo por el medio por el que vino Jesús. Él es único en eso. Ese acto divino es irrepetible. Pero entonces, no hay razón en el argumento de los defensores de la nueva teología al decir que Jesús en calidad de ser único
es distinto a nosotros en cuanto a lo que a naturaleza humana espiritual se refiere? La respuesta es no, no hay razón en dicho razonamiento. ¿Por qué? Porque en lo que a naturaleza humana se refiere, la Biblia es clara en que la naturaleza asumida por el Hijo de Dios en la encarnación fue la naturaleza que había en la criatura de la que se tomó esa naturaleza, es decir, de María. En su vientre fue la encarnación. Y la pregunta aquí es, ¿qué tipo de naturaleza humana tenía María? ¿Caída o no caída? ¿Existió ella antes de la caída de Adán o después? ¿Sí? La pregunta se pasa de simple, pero hay que hacerla. Porque los defensores de la nueva teología pasan por alto los mismos fundamentos del tema en sí. ¿Cuáles son esos fundamentos? Que la encarnación del Hijo de Dios se llevó a cabo no en un vacío, sino en un vientre. Y ese vientre pertenecía a una mujer. Y esa mujer era un ser humano nacido después de la caída de Adán. Y por lo tanto su naturaleza era caída. Simple, sencillo. Puede entenderlo cualquiera sin ninguna base académica. El Verbo se hizo carne en un vientre de una sierva de Dios con naturaleza caída, como todo ser humano después de la caída de Adán. Sí, la pregunta que surge entonces es básica, fundamental. ¿Cuál es? Es cierto que María era un ser con naturaleza caída, pero al ser el Espíritu Santo el que engendra en ella, el ser que nacería viene a ser único en su clase, porque no lo engendra hombre, aun cuando sea engendrado en el vientre de una criatura caída como era María. ¿Es o no es así? Si esto es así, el niño que nace de María es único en su clase. ¿Y es así? Sí, él es único en su clase. Pero la razón de esa exclusividad no está en la naturaleza humana que toma, sino en su naturaleza dual. Acerquémonos un poco más. La función del Espíritu Santo en la encarnación del Hijo de Dios es unir dos naturalezas en el vientre de una mujer. Es decir, unir, vincular, relacionar al eterno Hijo de Dios que era desde siempre. Es decir, al que junto con el Padre llevó a cabo la creación de todo el universo y de toda criatura, con la humanidad en el vientre de una mujer. Y el resultado de esa unión es un ser con naturaleza dual, divina y humana, Jesucristo. De tal manera que a partir de ese momento hay en existencia un ser que es a la vez divino y humano, y como tal es único en su clase. Ahora, no solo es único en su clase, a partir de allí, entre nosotros, no solo es el único hombre que además de hombre es Dios, ahora es único en su clase, aún en la misma deidad, o entre la misma deidad. ¿Por qué? Porque es el único de ellos tres que además de divino es humano. Por supuesto que la encarnación hace de Cristo un ser único, exclusivo. A partir de la encarnación, hay en el universo, en esta tierra, un ser que además de Dios, ahora también es hombre. ¿No lo hace eso un ser único? Por supuesto. Es más, el que pase a ser también a partir de ese momento un ser único en la deidad, aumenta su naturaleza exclusiva. En otras palabras, eso lo hace más único todavía, por decirlo de alguna forma más simple. Pero, así como al hacerse hombre, no altera nada su deidad, en el sentido de que sigue siendo 100% Dios, o sí la altera. No, no la altera, él sigue siendo 100% Dios.
es decir, no pierde nada de su deidad. Igualmente, el hecho de que sigue siendo Dios no cambia la naturaleza humana que asume. Esa naturaleza humana que es tomada de la divinidad, o que es tomada por la divinidad de Cristo hacia sí mismo, para unirla consigo mismo, sigue siendo la misma que era en el momento en que fue tomada. Una naturaleza humana procedente de una mujer nacida después de la caída de Adán y por lo tanto con una naturaleza caída. No hay cambio de naturaleza cuando éstas se unen en el acto divino de la encarnación. Hay unión de naturalezas, no cambio de naturalezas. En este sentido hay que aclarar aquí que por supuesto que sí, hay un cambio en la naturaleza humana caída al darse la unión entre las dos naturalezas, la humana y la divina. Y ese cambio en la naturaleza humana es en cuanto a que es transformada, de tal manera que la naturaleza espiritual a partir de allí es controlada por el Espíritu Santo. Pero eso es cambio en la naturaleza, no cambio de naturaleza. Esto es lo mismo que ocurre en el contexto del nuevo nacimiento, donde también hay unión de naturaleza divina con la humana. Los nacidos de nuevo experimentan un cambio en sus naturalezas caídas. En el área espiritual, estos son transformados en esa área. Pero otra vez, hay que recalcar aquí lo mismo. Hay cambio en sus naturalezas, no cambio de sus naturalezas. Los nacidos de nuevo siguen teniendo naturaleza espiritual caída, pero no son más impíos. Algo ha cambiado en sus naturalezas, pero no se les ha cambiado de naturaleza, eliminándoles la naturaleza caída. Esto aclarado, avancemos. Ahora bien, el ser humano que nace como resultado del engendramiento del Espíritu Santo en el vientre de María es un ser humano con naturaleza espiritual regenerada. Es decir, el niño que nace de María lo hace con naturaleza física caída como la de todo ser humano y con naturaleza espiritual caída también, pero regenerada, que es la naturaleza espiritual de los nacidos de nuevo. O sea que Jesús no nació con una naturaleza espiritual caída y enemistada con Dios, como nacemos todos los demás seres humanos, sino que nació con una naturaleza espiritual caída, sí, pero regenerada por el Espíritu Santo. Él nunca nació de nuevo, porque no lo necesitó. Solo necesita nacer de nuevo el que ha pecado, y él nunca pecó. Ahora, venga. Hey, Úrsula. La naturaleza espiritual con la que él nace, Jesús, es caída, pero controlada 100% por el Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, su naturaleza espiritual era caída, pero regenerada, a tal grado que en la vida de Jesús, a esa naturaleza espiritual caída, nunca se le permitió dominar sobre su naturaleza regenerada, creada por el Espíritu Santo en Jesús desde el vientre de su madre. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo hace en aquellos a quienes convierte en nacidos de nuevo a través de la regeneración, lo hizo en Cristo desde su engendramiento. Esto significa que Jesús no nació como nacemos nosotros, en el sentido de que nosotros nacemos con naturaleza espiritual caída y enemistada con Dios, una naturaleza espiritual no regenerada, impía. Eso es exactamente así. Jesús nació de María con una naturaleza espiritual caída, sí, contaminada, sí, como la de todos nosotros, pero regenerada. Él nació de María con la naturaleza espiritual caída, pero regenerada.
con la naturaleza espiritual de un nacido de nuevo. Aun cuando en él esto no se da porque haya nacido de nuevo, sino porque su engendramiento del Espíritu Santo se dio desde el vientre de su madre. Lo hace esto distinto a nosotros. Es decir, esta situación hace que Jesús sea no del todo igual a nosotros. Por supuesto que sí. Aparte de él, todo ser humano ha pecado. De eso no se escapan ni los nacidos de nuevo. La Escritura es más que clara en esa triste realidad. No hay hombre que no haya pecado, y no son pocos los textos que así lo dicen. ¿Por qué es esto así? Porque a excepción de Jesús, todos los humanos somos engendrados y nacemos con naturaleza espiritual caída y enemistada con Dios. Y a partir de allí, desde el momento en que tenemos la capacidad para discernir entre el bien y el mal, hasta que se dé en nosotros el nuevo nacimiento, si se da, pecaremos por naturaleza. Es decir, en ese lapso, desde que tenemos capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, hasta que se dé el nuevo nacimiento, lo natural, lo normal es que pequemos. No puede ser de otra forma. Durante ese lapso la Biblia define al ser humano como carnal, vendido al pecado, guiado por las obras de la carne, sin guía del Espíritu Santo. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Notemos que en esta última expresión de Romanos 8, la Escritura nos dice que no solamente es que el hombre durante ese lapso no quiera hacer la voluntad de Dios obedeciendo su ley, sino que su problema es mayor. No solo es que no quiere, se trata de que no puede, aunque quisiera. Pero un momento, ¿no dice el apóstol Pablo en Romanos 7 que el hombre en ese estado quiere pero no puede? Sí, él dice eso. Entonces, ¿no hay aquí contradicción? No, no la hay. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento en el hombre caído y regenerado que quiere obedecer a Dios, es porque precisamente se ha dado ese primer encuentro entre el pecador enemistado con Dios y el Espíritu Santo. Se ha dado ese primer llamado, esa primera invitación del Espíritu al hombre a cambiar de situación, a amistarse con Dios. Si el hombre no resiste a esa primera invitación divina, que es la que le da el deseo de querer, que nunca le nacería de él, del hombre por sí mismo, si esa invitación no se rechaza, el primer paso se ha dado para que en cualquier momento a partir de allí pueda ocurrir la regeneración, el nuevo nacimiento, el engendramiento de una nueva criatura en esa naturaleza caída enemistada con Dios, para convertirla en una naturaleza que, aunque sigue siendo caída y lo será hasta la segunda venida de Cristo, ahora está sujeta por el Espíritu Santo y eliminada del todo en la ocasión de la segunda venida de Cristo. Ese es el caso de los seres humanos, pero no fue ese el caso de Jesús. Jesús es diferente. ¿Pero en qué es que es diferente? Ya lo hemos dicho, pero repitámoslo de otra forma. Todos los humanos nacemos enemistados con Dios y regenerados. Jesús nació amistado con Dios, con una naturaleza espiritual caída, pero regenerada. El ser humano, desde que puede discernir entre el bien y el mal hasta que nace de nuevo, solo vive para desobedecer a Dios. No puede guardar la ley de Dios. Jesús no pasó por ese periodo de tiempo. Él estuvo amistado con Dios desde su mismo engendramiento. El ser humano necesita nacer de nuevo. Jesús nunca necesitó tal cosa. ¿Lo hace esto diferente a nosotros o no? Por supuesto que sí. Porque esto significa que entonces Él nunca pecó. ¿Por qué creen, hermanos queridos, que la hermana White fue tan categórica cuando especificó en su carta que se ha hecho famosa al pastor a quien le escribió
que de paso ha sido tan mal usada, por no decir tergiversada por los defensores de la nueva teología, al aplicarla a una naturaleza humana de Cristo no caída para diferenciarlo de nosotros. Pero volviendo al punto, ¿por qué creen ustedes que insistió tanto ella a ese pastor al decirle que nunca, ni siquiera diera la más mínima idea, estoy parafraseándola, de que Cristo fue totalmente igual a nosotros? Porque es así. Él era completamente distinto, si podemos decirlo, en ese sentido. Pero es esta la razón. No porque no tenía naturaleza humana caída como nosotros, sino porque estamos hablando de un ser que nació amistado con Dios, distinto a nosotros. Un ser que además de humano fue divino, o era divino, ya. No lo somos nosotros. Por supuesto que nunca debiéramos hablar de Él como alguien totalmente igual a nosotros, pero es por esas razones. No porque no tuviera una naturaleza humana caída como todos nosotros, tanto física como espiritualmente, sino por la realidad de que Él nunca pasó por un periodo donde estuvo enemistado con Dios, porque Él nunca pecó. Nunca fue del todo igual a nosotros, pero en ese sentido. Nunca necesitó convertirse, nunca necesitó nacer de nuevo. Eso lo hace distinto a todos nosotros, no la naturaleza humana que asumió. Y no solo eso, insisto, sino que además de hombre es Dios. ¿No lo hace eso único entre nosotros? Pero esto nos lleva a otra pregunta, que es de vital importancia que sea contestada aquí. ¿Cuál es? Si Jesús no nació con la misma naturaleza espiritual caída, no regenerada, con la que nacemos todos los demás seres humanos, entonces, ¿no es Él mi modelo durante ese lapso en el que nosotros, por no haber nacido de nuevo, estamos enemistados con Dios? Es así, hermanos. Jesús no vino a mostrar con su vida que como impíos, porque eso es lo que somos antes del nuevo nacimiento, podemos obedecer la ley de Dios como Él lo hizo. Él no vino a demostrar que el impío podía obedecer. No. Él no vino a demostrar eso. Habría venido en tal caso a demostrar lo imposible. Pues el impío irregenerado, el no nacido de nuevo, está separado de Cristo por el pecado. Y nuestro Señor fue muy claro al decir, separados de mí, nada podéis hacer. Y ese nada incluye obedecer sus mandamientos. No los podemos obedecer en nuestra condición de irregenerados. Solo el nacido de nuevo puede obedecer sus mandamientos. Jesús no fue dado como modelo para el impío, sino para los nacidos de nuevo, para los que han sido engendrados por Dios, sin intervención de hombre, así como fue con Él. Es modelo de vida para los que tienen a Dios por Padre, los engendrados no de hombre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Para ellos es modelo su vida, no para el irregenerado, que lo único que sabe y puede hacer es pecar. Y en respuesta al doctor Treyer, si hay otros, además de Adán y Jesús, que tienen a Dios por Padre. ¿Sí? Claro que los hay. Sin intervención de varón. Claro que sí. Esos otros son todos los nacidos de nuevo. Y si usted insiste en que a los nacidos de nuevo, o en ellos ya hubo naturaleza humana de por medio, porque nacieron de una mujer, mientras que Adán no, debiera recordar que también Jesús nació de mujer. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y de paso, hay un asunto muy importante aquí en el argumento del doctor Treyer,
que dice que el problema lo tenemos nosotros, o que tenemos naturaleza humana caída, porque nos engendró hombre. Pero cuidado, eso significa que la transmisión de la naturaleza humana caída viene solo del hombre, no de la mujer. Estamos entrando aquí en una teología sumamente extraña, que en su momento estaremos mirando. Pero volviendo al punto, Jesús es modelo para aquellos en los que se da lo que se dio en la encarnación, unión de su naturaleza divina con la naturaleza humana, produciendo en ellos un nuevo nacimiento, la creación de un nuevo ser, una nueva criatura en la que se mantiene todavía su naturaleza humana caída, tanto física como espiritualmente, pero ahora controlada, dirigida por el Espíritu Santo, que los vuelve en amistad con Dios y los capacita entonces para obedecer los mandamientos como Él, Jesús, los obedeció. Jesús no es modelo de dejar de pecar. Ojo que esto es muy importante. Repito el punto, Jesús no es modelo de dejar de pecar, porque Él nunca tuvo que dejar de pecar, puesto que nunca pecó. Jesús es modelo de que se puede no pecar estando unido a Dios. De eso sí es modelo. Es modelo de vida sin pecado para los regenerados, para los engendrados no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino del Espíritu. Los que son modelo en cuanto a que se puede dejar de pecar son otros hombres y mujeres representativos, como Enoc, Moisés, Elías, etc. ¿Por qué? Porque si no dejaron de pecar, no estarían donde están. Y que dejaron de pecar antes de su ida al cielo y no a partir de su ida, puede verse en muchas formas en las Escrituras, pero ese es tema de otro estudio. Sí, creemos que de alguna importancia es señalar que así como la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María es un misterio, lo es también la obra del mismo Espíritu en la mente del ser humano, en quien al implantarle la naturaleza divina, o lo que es lo mismo, al unir la naturaleza divina con la naturaleza humana, se produce el nacimiento de una nueva criatura, de la que no desaparece su estado caído, pero que ahora lo controla en el sentido positivo, lo guía, lo dirige el Espíritu Santo. Ambas cosas son misterios, porque involucran los mismos elementos. No solo la encarnación es un misterio, pues nadie puede explicar realmente cómo se llevan a cabo ambas. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 304, Elena de White dice: la entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y muchos otros temas presentados en la Biblia son misterios demasiado profundos para que los explique la mente humana o siquiera los comprenda plenamente. Notemos cómo junto con otros temas, la encarnación y la regeneración son un misterio. No en el sentido de no poder ser entendidos, sino en el de no poder ser totalmente comprendidos. Es que en lo que respecta a estos temas, a estos dos, tenemos por delante la unión de la naturaleza divina con la humana. ¿Y cómo puede ser tal cosa? Eso ya es un tema al que apenas podemos arañar la superficie, pero lo suficiente como para poder entender lo que por ahora necesitamos entender para efectos de nuestra salvación. Sí, es importante insistir en que así como la implantación de la naturaleza divina en los nacidos de nuevo, o lo que es lo mismo, el hecho de que sean engendrados por el Espíritu Santo, sin voluntad de carne ni de voluntad
de varón no elimina, ese acto no elimina de esas personas la naturaleza humana espiritual caída. Ese hecho es importante que lo entendamos, porque vamos a comprender entonces que lo que ocurrió en el mismo proceso de unión de divinidad con humanidad en el vientre de María produce el mismo efecto. No elimina naturaleza humana caída en la que se realiza ese acto, sino que la mantiene. Solamente que esa naturaleza humana caída pasa a ser naturaleza humana regenerada. No se convierte en naturaleza humana no caída por ser engendrada por el Espíritu Santo. No hay tal enseñanza en la Biblia. Tal vez para concluir, hermanitos queridos, es importante señalar eso. No tiene fundamento en las Escrituras y por lo tanto tampoco en la hermana White el concepto de que porque se une naturaleza divina con la humana, se elimina la naturaleza espiritual caída. No hay tal cosa en la Escritura. Hasta aquí nuestro estudio. Nos veremos, si el Señor lo permite, en la respuesta número 6, donde abordaremos otro aspecto de la exposición del Dr. Treyer, tanto en video como en su documento. Una vez más, mi total respeto para él como hermano y como pastor. Si en algo sin querer le he irrespetado, mis sinceras disculpas. Lejos de mí tal intención. Mi única motivación a estas respuestas es de índole netamente doctrinal. Bendiciones y hasta la próxima.